todos, bienvenidos esta tarde al webinar. Para ello recibimos a la profesora Lourdes de la Pez. Ella es licenciada en Innovación Educativa por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en Desarrollo Organizacional por la Asociación Mexicana en Consultores en Desarrollo Organizacional y un programa de calidad total por la UDLAB. Dentro de su currículum empresarial ha sido consultor independiente para empresas como Teléfonos de México, Banco Nacional de México y algunas empresas pequeñas. Ha trabajado desde hace 22 años y un poco más en Management Science for Health. Ha laborado en países de Centroamérica y principalmente países de Sudamérica, como lo son Bolivia, Perú y Ecuador. Ha colaborado en 7 países de África en proyectos de desarrollo de gerentes y proyectos de mejora de gobernabilidad. En Asia, ha trabajado con gerentes de la Cruz Roja y de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es consultora independiente y asesora en el desarrollo organizacional para la evaluación del proyecto de asesores de tuberculosis en 17 países. Asesora en diferentes proyectos, como en el de evolución del Fondo Mundial en Colombia. Bienvenida. Muchas gracias, Anita. Buenas tardes a todas y a todos. Si algunos pueden poner su cámara, se los agradecería para que no sienta yo que le estoy hablando a la pantalla, sino a personas. Me ayudaría muchísimo. Les quiero decir que en el 2017, trabajamos George Dion, Paul Eckhart y mi persona, que somos maestros del IESDE, trabajamos en el diseño de este programa de negociación, que es basado en el método de Harvard y que es lo que se ha dado en llamar una negociación basada en principios, y que es un poquito que voy a hablar el día de ahora. Y desde que empezamos a trabajar en el diseño, estábamos muy interesados en que todo el programa tuviera una integralidad, no que fueran diferentes maestros dando diferentes puntos de vista de acuerdo a su experiencia, pero que tuviera una coherencia y que todos tuviéramos el enfoque de Harvard. Y por eso trabajamos en cuál iba a ser la secuencia de los temas de acuerdo al método. Entonces, en cada una de las sesiones es uno de los pasos del método, y cada una de las sesiones también tiene un estudio de algún caso de negociación y práctica de un role-playing en el cual los participantes se dividen en equipos y practican negociar con base en el caso que se presentó. Por eso es muy importante para las personas que participan que lean con anterioridad el caso que se va a discutir en cada sesión, que es la base. Entonces, en 2017, el 18 al 19, hicimos el programa presencial ahí en Puebla, en las oficinas del IESDE, y en el 2020 no lo hicimos, desgraciadamente, debido a la pandemia. Y ahora decidimos volverlo a hacer con el desafío de hacerlo de forma virtual. Ya tenemos mucha práctica haciendo programas virtuales y también programas. El IESDE se caracteriza mucho por el estudio de caso, pero también por la parte práctica, que nuestros maestros son, si no todos, en su mayoría, consultores que están viviendo, trabajando, no académicos, sino gente muy orientada a la práctica. Y por eso es que queríamos hacer, además del método de caso, que en cada una de las sesiones hubiera una oportunidad de practicar las competencias que hayan sido, digamos, enfatizadas en ese módulo en particular. Entonces, ahorita les quiero hablar de lo que sería, pues si ustedes quieren, el enfoque filosófico del programa. No me voy a meter al medio del Harvard, porque eso es el contenido del programa, nada más se los voy a enunciar, pero sí quiero hablarles de cuáles son los principios en los que se basa el método de Harvard. Entonces, les quiero compartir mi pantalla.
Como son muchos, vamos a dejar, si quieren, las preguntas para el final. Pero si quieren pueden anotarlas en el chat y al final podemos conversar acerca de algunas dudas, preguntas que tengan en relación al programa. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de los principios y paradigmas en el enfoque de negociación. Y en ese sentido voy a empezar hablando de Stephen Covey, en el cual Stephen Covey dice que una cuestión fundamental en un proceso de negociación es cuáles son tus principios, en qué crees con relación al respeto a las personas, a las organizaciones, a la colaboración, a la competencia, etcétera, y cuáles son tus paradigmas al momento de negociar. Siempre hay algo que está detrás de cualquier cosa que hagas o digas, que es tu forma de ver, que se va a reflejar en tu forma de actuar. Entonces, él plantea que una efectiva interrelación con los demás, pero específicamente hablando de un proceso de negociación, es que se requiere ser fiel a tus principios, a tus valores, y que se requiere fuerza de carácter y madurez para mantener los principios en cualquier situación, y también específicamente cuando se está en un proceso de negociación. Y en este sentido de los paradigmas, la forma como vemos la realidad, el ingrediente más importante en toda relación no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿no? Hay un dicho que dice que tu conducta habla tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Entonces, cómo nos comportamos en el momento de la negociación es una cuestión crítica. Y es inútil que tratemos de desarrollar habilidades para lograr acuerdos si nuestros paradigmas nos atrapan y no somos capaces de actuar de acuerdo a nuestros principios. De acuerdo a Covey, hay 5 paradigmas en nuestras relaciones en general y en los procesos de negociación. El paradigma de yo gano y tú pierdes. O el paradigma de tú pierdes, yo pierdo, ni modo, acepto perder y tú ganas. O el paradigma de pues ni modo, es mejor que los dos perdamos a que alguien gane, a que alguien me gane. O el paradigma de bueno, yo voy a ganar y si el otro gana o pierde, pues eso no me importa. O el paradigma de ganar, ganar y si no, no hay trato. Entonces, en el paradigma de yo gano y tú pierdes, es el típico enfoque autoritario y que desgraciadamente se da muchísimo en las compañías grandes. Estuve un tiempo trabajando hace muchos años con los negociadores que negociaban con proveedores con, una empresa automotriz, no voy a decir cuál para decir el pecado, pero no el pecador. Entonces ellos decían, todas sus negociaciones eran usar su poder para aplastar al otro y dejarlo de rodillas y tenerlo así en la palma de la mano. Y ese es el típico esquema de negociación de los grandes, por ejemplo, como Walmart y estos, que tienen a los proveedores que les pagan a 90 días, que la mercancía que no les sirve se la devuelven, y si quieres, así, y si no, pues no. ¿Por qué? Porque son negociando desde el poder. Y entonces, como yo digo, eso no es negociar, eso es dominar. Y es al estilo también de Trump, que Trump decía, si el otro es más débil, lo aplasto. Y si somos iguales, entonces negocio. Pero aquí estamos hablando, entonces ese es el tipo de negociación de ganar, perder. El otro es lo mismo, pero desde el otro. Yo, que soy un proveedor pequeño de verduras o de cualquier cosa, la única forma que tengo de vender mis productos es con Walmart, pues entonces me aguanto. Entonces el otro pone sus condiciones y yo me someto porque pues no me queda de otro remedio. Entonces, el que siente que no tiene poder, no tiene suficiente coraje o suficiente posición de poder para defender a su posición. Y entonces renuncia. Ahora, se da mucho este problema
de ganar-perder en las relaciones, por ejemplo, con sindicatos, o como estábamos diciendo, el proveedor, el cliente grande con el proveedor pequeño. Pero hay que tener cuidado porque en las relaciones de ganar-perder no hay enemigo pequeño. Y nunca sabemos cuándo va a cambiar la tortilla. Y ese pequeño es como Estados Unidos acaba de ganar, después de 20 años, acaba de perder la apuesta en Afganistán, lo mismo que le pasó en Vietnam. ¿Por qué? Porque no hay enemigo pequeño. 20 años les tocó a los talibanes, pero en 20 años recuperaron la capital y sacaron a los gringos. Entonces, hay un costo muy grande en las negociaciones de ganar-perder, porque el pequeño se somete, pero siempre tiene la alternativa de hacer boicot, hacer tortuguismo o algunas veces sabotaje, o ahora se usa decir, los grandes hacen la guerra, ¿no? Los chicos hacen terrorismo. Entonces, la otra opción de perder, pues es que la otra persona es cuando dicen, pues yo perdí, pero no me importa porque tú también perdiste. Entonces, yo me acuerdo un amigo hace muchos años que chocó contra que una persona del consulado que tenía inmunidad diplomática le chocó y tenía la culpa, pero el otro no quería reconocer y se estuvo como 2 años gastando un montón de dinero con un abogado para obligar al otro a reconocer su falta y que le pagara. Entonces, los dos perdieron, pero él con tal de sacar su orgullo de que yo le gané, no le importaba. Por eso existe un dicho que dice, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Pero hay gente, cuando gana el ego, pues mucho pasa en las negociaciones de divorcio. Había un ejemplo de un señor que perdió en Estados Unidos y como era bienes mancomunados, todo tenía que ser a la mitad. Y tenía un Ferrari o no sé qué, lo vendió y le tenía que dar a la mujer, vender el Ferrari y darle a la mujer la mitad. Entonces malbarató el Ferrari, lo vendió a la 1/4 parte de su precio para darle a la mujer menos. Ese es cuando se negocia desde perder y que gana el enojo. Entonces las personas están dispuestas a salir perdiendo con tal de que el otro no gane. O el paradigma de ganar, no sé si el otro vaya a perder o no, eso para mí simplemente es irrelevante. Yo aquí estoy para ganar. Entonces yo aseguro mis fines y que las otras personas pues se rasquen con sus uñas y le hagan, si ellos pierden, pues allá ellos son muy tontos, ¿no? Es también lo que decía Trump cuando decía que la oficina, que él evade impuestos. ¿Por qué? Porque la fiscalía de allá son tan tontos, las leyes son tan tontas que hay espacios donde uno no se cuela. Entonces yo no tengo la culpa de que ellos sean tontos, yo gano, ellos pierden por tontos. Y entonces en este ganar, el yo gano, esta es la misma que la otra, perdón, pero entonces, ¿cuál es la mejor para utilizar? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, pues de acuerdo al método de Harvard, la mejor opción es ganar, ganar, y si no, no hay trato. Es decir, buscar acuerdos de mutuo beneficio, desde un escenario cooperativo. Es decir, ver al otro como un socio, no como un enemigo. Pensando que el éxito de la otra parte no va a ser a expensas de la mía. Se pasa en el paradigma de abundancia. Es decir, no se trata de que él gane y yo pierda. Se trata de buscar una opción en la que ambas partes puedan ganar. Y entonces, pero según Corby, los requerimientos para trabajar con el paradigma de ganar-ganar, se necesita integridad con los valores, se necesita madurez y se necesita una mentalidad de abundancia. Es decir, no sé si lo reconocen, pero este es Mandela, porque para mí si hay una persona congruente con sus valores, es señor Mandela, por eso lo puse en integridad.
que es tener claridad de cuáles son mis principios. Realmente creo en la integridad, creo en el respeto, creo en el derecho de los pequeños y el derecho de los grandes. O yo pienso como Trump, che, chiquito allá él, yo lo aplasto y ese no es mi problema. Es decir, ¿cuáles son mis valores? Y la integridad se refiere a que yo tenga la capacidad de actuar de acuerdo a mis valores y que soy consciente y que además después soy fiel a mis compromisos y no traiciono. Y la segunda condición es madurez. Entonces, para Stephen Covey, la madurez corresponde al equilibrio entre tener el coraje y respeto. O sea, capacidad de expresar mis propias convicciones y necesidades, o sea, tener el coraje de pelear por lo mío, pero a la vez tener la consideración para preocuparme y respetar el derecho de los demás. Es decir, aunque yo no soy López Obradorista, ni muchísimo menos, pero es cuando López Obrador dice que por el bien primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, los demás, que son los más, tienen más carencia, necesitan ser los más atendidos. Conste que es una de las pocas cosas que rescato, pero no hablamos de política. Entonces, este es tema de ganar, el tema de madurez tiene que ver, ganar es en el extremo derecho arriba, tiene que ver con mucho coraje para pelear mi derecho, pero mucha consideración para ver y respeto por el derecho del otro. En cambio, pierdo es el que poca consideración y poco coraje, ¿no? O el pierdes es mucho coraje para pelear por lo mío y cero consideración para pelear por los demás. O ganas es mucha consideración por el otro, pero me dejo avasallar. Entonces, la madurez consiste en alto coraje y alta consideración. Equilibrio es la esencia de la madurez y es fundamental para tener una negociación de ganar. Entonces, se necesita mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez viene de pensar que si alguien gana, yo pierdo, que los recursos son limitados. Y que entonces, como los recursos son limitados, siempre estoy cuidándome de que no me quiten lo que es mío y cuidando de que es la mentalidad del tacaño. Y siempre es envidioso, siempre está compitiendo, comparando y es el que tiene tristeza del bien ajeno. Porque como hay poco, si el otro lo tiene, quiere decir que yo no lo tengo. Y en comparación, la mentalidad de abundancia es una profunda sensación de valía interior y seguridad personal. Estoy dispuesto a compartir el prestigio. Que los otros tengan prestigio no quiere decir que yo no pueda tener prestigio. Estoy dispuesto a compartir las ganancias porque pienso que podemos ganar suficiente para los dos. Entonces, soy creativo para generar posibilidades de ganancia para ambas partes. Y reconozco que en la creatividad pues hay posibilidades ilimitadas. Entonces siempre hay que estar abiertos a generar nuevas alternativas. Entonces no es nada fácil negociar. Desgraciadamente las formas más tradicionales de negociación son aquellas en que cada parte en la negociación toma una postura y cada quien su postura es ganar. Y el juego consiste en tomar una posición y es como la del regateo, ¿no? Entonces, si estamos negociando una negociación salarial o el precio de alguna cosa, empiezo yo poniéndome altísimo porque el otro se va a poner bajísimo y entonces ahí vamos a estar como en el mercado, en el regateo,
y esperando quedar mejor parado que el otro. Siempre en una postura de evitar hacer concesiones y desconfiar de la otra parte y tratar de ganar. Ahora, ese tipo de negociación no es para nada lo que el método de Harvard propone. O sea, Roger Fisher y William Ury desde hace más de 20 años propusieron un modelo que llaman basado en principios, que es opuesto al enfoque tradicional de ese que les estaba diciendo, de tomar posiciones y estar ahí en el regateo y a ver el que tiene más saliva come más pinole. Y este modelo se fundamenta y se enmarca en lo que acabo de describir, en la mentalidad de abundancia, en la creatividad, en ver al otro como socio y buscar alternativas que puedan beneficiar a ambas partes. Y entonces, para lograr eso, el método de Harvard, bueno, yo hice este acróstico, esto es mi creación, que es digamos, una interpretación para hacer un esquema simple en qué consiste el método, que tiene que ver, en primer lugar, con no olvidar que estamos negociando con personas, que las personas tienen emociones, tienen orgullo, y que maltratar a las personas puede tener un costo muy alto en la negociación. Y al revés, que no, pero hablando del equilibrio entre coraje y consideración, no se trata de hacer concesiones en la materia para contentar a las personas. Se trata de, como decía, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, tratar la sustancia separada de las personas. Esto quiere decir tratar muy bien a las personas y si hay problemas de relación, resolverlos antes de llegar a la negociación para que los problemas de relación no afecten la materia de la negociación. El otro tema del método de Harvard se basa en los intereses. Es decir, atrás de las posiciones tercas hay intereses variados. Y los intereses de las personas no solo son intereses monetarios, hay intereses también de imagen, de prestigio, emocionales. Entonces, si no hacemos nuestra tarea de investigar cuáles son los intereses que hay detrás de la postura del otro, no podemos encontrar lo que son alternativas, opciones que puedan satisfacer a ambas partes. Entonces se necesita investigar detrás de la postura que tiene un negociador de que yo quiero vender esta casa en tanto. ¿Por qué? Aunque sea solo un tema de dinero, las personas tienen algún motivo por el cual necesitan el dinero y a veces necesitan tiempo, a lo mejor el tiempo les ayuda más que el dinero, el préstamo. Siempre, si vamos atrás de para qué, podemos encontrar las opciones para ampliar el pastel. Y bueno, una cuestión que siempre ayuda en la negociación es antes de escoger, separar el momento de generar opciones del momento de decidirlas, para que surja la creatividad. Y luego en el tema de cómo escoger las opciones ayuda mucho ponerse de acuerdo en criterios objetivos que puedan ayudar a validar una u otra opción. Y cuando no, una forma es de criterios objetivos, otro es generar un mecanismo en el cual haya un tercero, como un juez que decida, etcétera. Y bueno, ya hablamos de que detrás de los intereses, detrás de las posiciones, puede haber muchos intereses en los cuales puede haber alternativas que respondan a los intereses de ambas partes y entonces podemos ser mucho más creativos en la generación de opciones. Bueno, pues con esto termino. Déjenme quitar mi pantalla. Con eso termino mi presentación y si gustan podemos abrir, el que guste puede prender su cámara si quieren hacer alguna pregunta.
prender su cámara y su micrófono, el que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Claro, buenas tardes a todos. Les sugiero que abran directamente el micrófono para hacer la pregunta en caso que la tengan. Gracias. Gracias, Gris. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo actualmente estoy negociando con gente de Dubái, Sí. principalmente un sultán. Ajá. Y me llamó mucho la atención este curso precisamente por lo que he estado viviendo con estas gentes. Esta gente está acostumbrada a mandar y mangonear a medio mundo. Claro. Entonces, con las conversaciones que hemos tenido, pues precisamente lo acaba de decir usted, o sea, no soy tu esclavo, no soy tu empleado, somos socios. Ajá. Y poco a poco los he llevado o los he encaminado a que no me quieran imponer sin preguntar las cosas. O sea, casi me dicen, esto se va a hacer así, 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 y ni siquiera me preguntaron. Ajá. No me cuestionaron tampoco. Obviamente, el proceso de negociación que yo he tenido con ellos es, mientras no me afecte monetariamente, Sí. voy a mantener mi boca callada. Ajá. Y va a depender de mí si hago o no hago lo que ellos dicen que haga. Por ejemplo, hoy en la mañana les di una sacudida, pero espectacular, ¿no? Porque lo que ellos pretendían era que yo les compartiera mi comisión y que todavía yo le pagara a un intermediado su comisión. Y luego, oye, espérame tantito, o sea, ¿por qué voy a compartir mi comisión con ustedes? Que ustedes después van a cobrar un monto en el cual yo no estoy seguro de lo que van a ganar y me quieren hacer pagarle a un tercero su comisión. Entonces, con guante de seda les puse las cosas bien claras, o sea, este es el precio, de ahí ustedes pueden hacer un back to back para ponerle el precio que quieran y tener su utilidad y tener el control de la negociación después del back to back. Claro. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo más recomendable hacer con ese tipo de personajes? Bueno, una cosa muy importante, porque aquí en la pantalla dice CS, pero no sé cuál es tu nombre. Eduardo. Una cosa muy importante, Eduardo, que también vamos a manejar en el curso es el MAN, M-A-A-N, que quiere decir tu mejor alternativa a un acuerdo negociado. En otras palabras, tú no puedes ir a una negociación sin tener tu mejor alternativa a un acuerdo negociado. Es decir, para que tú sepas cuál es el límite de las cosas que puedes conceder y dónde ya no te conviene y te conviene mejor salirte. Porque si no tienes esa claridad, no puedes estar firme con el coraje que se necesita para defender tu postura. Entonces, ahí, si uno no tiene claro cuál es la alternativa, si no puedo negociar con estas personas, va a terminar de rodillas haciendo lo que ellos quieren. Entonces, esa es una de las cosas. Y otra de las cosas es que siempre hay que estar apelando a buscar un acuerdo de beneficio mutuo. Aunque los otros se pongan así, decir, a ver, tenemos que ver lo que te conviene a ti, pero también lo que me conviene a mí. Yo no voy a acordar algo que no me convenga. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo apelando al coraje de defender, pero siempre pensando hasta dónde puedo conceder para no salir perdiendo. De todas maneras, estos son el tipo de discusiones que son súper interesantes durante el programa, ¿ya? Porque ahorita precisamente yo tengo mañana el segundo
bueno, es el primer módulo, como quien dice, con un programa de negociación igualito a este, pero que es especial para la Volkswagen. Y mañana vamos a hablar de un caso de China Lequan, que es una compañía china, química con Weoff, que era una compañía americana, y el conflicto fortísimo entre ambos por las diferencias culturales. Entonces, también en el tema de los señores de Dubái, pues habrá que investigar muy bien. A lo mejor tú ya, Eduardo, ya lo hiciste, pero es muy importante saber, entender mejor cómo es su cultura, cómo negocian, para poder saber mejor cómo manejar la negociación y cómo tratar a las personas. Por lo que mencionó al principio, ellos están acostumbrados a yo gano, tú pierdes. Pues sí. Entonces, aquí yo estoy tratando de girar la rueda a hacerles entender que es un ganar-ganar y somos iguales. Pues sí, hay que buscar dónde está tu poder. ¿Ah? ¿Qué es lo que tú tienes que ellos necesitan? Porque si no te necesitan, pues entonces también ahí hay que saber manejar los equilibrios del poder. Siempre tenemos un poder. Y acuérdense que el pequeño puede ser muy poderoso. Y hay todo un libro que me encanta de Malcolm Gladwell que se llama David y Goliat. Entonces, los pequeños pueden tener mucho poder, pero hay que saber cuál es tu poder. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta? Gracias. No, gracias a ti, Eduardo. A mí me gustaría, Lourdes, hacer una pregunta. A ver, Alejandro. Antes que nada, gracias por tu presentación. Se me hizo súper interesante. Hace un par de meses leí un libro que ahorita está de moda de Chris Voss, que se llama Never Split the Difference. Él era un negociador de secuestros en Estados Unidos y era, digamos, el que lideraba esta oficina de negociaciones internacionales en términos de secuestro. No sé si conozcas el libro o sus... No, pero qué bueno. Tal vez nos lo pones en el chat para los que le interesen. Se me hace... He visto películas sobre los negociadores en secuestros. Es una cosa impresionante la parte psicológica. Exacto. Mira, básicamente lo que él propone es Never Split the Difference. Dice, o sea, el título del libro es No te vayas a la mitad. Normalmente es la negociación de yo quiero 100, tú quieres 80, ok, ni tú ni yo 90, los dos ganamos, ¿no? Y él decía, no, mantente en 100, no te vayas a la mitad. Y él da como algunas herramientas como para utilizar en la negociación, pero básicamente lo que él dice es empatía al máximo, o sea, empatizar con la persona con la que estás negociando, ponerle, él dice labeling, pero digamos ponerle nombre a lo que te está diciendo, o sea, de alguna manera como escuchar lo que te está diciendo y ponerlo con tus palabras, de manera que la otra persona asiente y diga, sí, eso, that's right, eso es correcto, es justo lo que estoy yo buscando, ¿no? Es como, y hacer preguntas, él le llama preguntas calibradas o calibrated questions, un poquito como para poder mostrar esta empatía, ¿no? Y espejear, ¿no? Pero, digamos, su tesis básicamente contradice un poquito lo que dice Fisher y Uri de Harvard, ¿no? O sea, bueno, vamos a pensar en abundancia, vamos a buscar en cómo ganar. Entonces, más bien te quería yo preguntar si te sonaba este tipo de estrategias son, digamos, complementarias, por así decirle, o más bien pensarías tú, no, son más bien estrategias contraproducentes y tú tienes una actitud de gano porque gano, pero usando todas estas estrategias bonitas para que tú estés tranquilo. Yo creo que hay una amiga mía que me encanta que dice que cada maestrito tiene su librito. ¿Ya? Y hay muchísimas maneras de llegar a Roma. ¿Ya? Sin embargo, y además hay tipos de negociación muy diferentes, ¿no? Ahí está negociando con un criminal. Alguien que quiere, y sin embargo, lo que se me hace súper interesante de lo que estás diciendo es que es un énfasis muy fuerte en la primera P del pico que yo estoy hablando, que es separe las personas del problema. O sea, piensa psicológicamente en el otro. ¿Cómo lo hace sentir
a gusto, entendido, escuchado, ¿no? Estos negociadores se traen a la esposa para que la esposa les hable, para llegarle. Es decir, es importantísimo pensar en qué persona está del otro lado y cómo son sus emociones, porque el motor más poderoso de la toma de decisiones son las emociones, y se nos olvida. Las decisiones más importantes de nuestra vida no las tomamos con una lógica racional, sino con una lógica emocional. O sea, como dicen, ¿con quién decidiste casarte? ¿Hiciste la decisión más racional? No, ¿verdad? Es rara la gente que se casa con alguien en estos días, ¿no? En el pasado puede ser. Entonces, el cuidar la persona. Ahora, ya si es para manipularla o con buena intención, pero ¿cómo puede ser la buena intención con un secuestrador? No es que yo quiero, ¿verdad?, que él se salga con la suya, pues no. Entonces, como que es un contexto en el que, digamos, sí se trata de que salga lo mejor de la situación, pero pues no es para que el otro secuestrador haga barbaridades, ¿verdad? Entonces, pero sí, yo rescato muchísimo lo que estás diciendo del tema de la importancia de saber que es una persona que tiene emociones. Y el manejo de entender a la persona, manejar la empatía, es un tema crítico que puede destruir una negociación por el lenguaje que utilizamos, una palabra fuera de lugar, humillar al otro. Eso puede acabar con la negociación. Entonces, qué bueno que lo dices, se me hace interesantísimo, voy a buscar el libro, pero acuérdense que del otro lado hay una persona, conocerla, entenderla, saber cuáles son sus necesidades, no nada más en la materia. Por ejemplo, en las negociaciones sindicales, el hacer quedar bien al líder sindical es crítico. Él puede que pierdan en la sustancia, pero no puede perder la imagen. Yo recuerdo ya hace muchos años una negociación en Chicle Adams en que el sindicato perdió la negociación, pero los negociadores fueron tan hábiles que el sindicato creyó que habían ganado en la negociación. Se quedaron felices después de que no les pagaron los salarios caídos y según ellos ganaron. Pero la habilidad de cuidar la imagen del líder sindical, él tiene que quedar bien. Y él no va a ceder por ningún motivo si va a tener que perder su imagen ante su grupo. Entonces, separe a las personas del problema y trate el problema, la sustancia, de forma separada del problema emocional. Piense en la psicología de la otra persona y en sus intereses, que son variados. Tiene intereses en la sustancia, pero también tiene intereses políticos, emocionales, de otro tipo. Gracias, Alejandro. Con gusto. Gracias. No sé, ya vamos a los 40 minutos, pero no sé si hay algún otro comentario antes de darle la palabra a Griselda para que nos hable de la parte más práctica. IESE, School of Management. Transformamos directivos, impactamos empresas.